democracia. El relato que escuchamos de Adriana García está no en el margen del modelo de Macri, sino en el núcleo. El núcleo de este tipo de proyectos económicos necesita de la represión. Hace poco tiempo, un miembro de Cambiemos, ante el reclamo mío de una de esas represiones terribles en la ciudad de Buenos Aires, me dijo, bueno, es lo que quiere nuestra base electoral. Nosotros respondemos a la demanda de nuestra base electoral. Es decir, hay un sector de la sociedad que juega en la barbarie y a la que este gobierno, en vez de explicarle que estamos en una civilización, le da el gusto. Y lo hace con vocación, y lo hace con ganas. Entonces, el proyecto para el cual estamos buscando la unidad para sacarlo de la Casa Rosada, es el que te deja sin leche para los pibes, es el que te deja sin asado, es el que te deja sin medicamentos, y es el que te mata a los pibes. Y es el que se mata a los pibes. Y el comentario que hacía recién Horacio Berbisky sobre cuando Chocobar mata a un pibe chorro por la espalda, aclarando que de todas maneras, aunque sea chorro, no hay que dispararle, es muy pertinente, porque una vez que habilitaste eso, después un día le van a disparar a tu pibe también. Total, en realidad no importa tanto lo que ocurrió antes. Y me parece que a partir de ahí tenemos que empezar a leer este proyecto de oposición que une, y por esta radio van pasando los dirigentes del peronismo desde que estaban desunidos, que encuentra entonces un punto de unidad ante una situación que no solo es catastrófica, sino que es amenazante, es decir, que puede empeorar. Cuando uno escucha, como escuchamos una declaración tan fuerte hoy de Héctor Daer, diciendo que Alberto es su candidato, que lejos estaba Daer del kirchnerismo hace un tiempo, tantas entrevistas que le he hecho yo aquí, que hemos discutido, es porque claramente Daer entiende que lo que está enfrente es peligroso para nuestra nación. Que lo que está enfrente es como una especie de ejército de ocupación que hemos sufrido, que entró a la Argentina con un caballo de Troya lleno de mentiras y que una vez instalado desplegó todo su poder, dejándonos en esta situación. Lo que está ocurriendo por estos días es que se está creando para enfrentar a esta fórmula Fernández una especie de liga de la derecha. Cuando Macri reúne la semana pasada, primero a Pichetto, después a Urtubey y después a Schiaretti, y se funde en un abrazo con estos señores del peronismo de derecha, está marcando una división en esta sociedad. Estos son los míos. Pichetto venía de los Estados Unidos antes de ese abrazo con Macri, en donde le decía que están muy preocupados en Estados Unidos porque vuelva Cristina. ¿Sabes por qué está muy preocupado Estados Unidos? Recién me decía un economista que tiene relación con los fondos de inversión de Estados Unidos, que le preguntaban por el puff-puff. El puff-puff fue esa denuncia idiota que hicieron ayer la Nata y Majul, ¿sí? Pero afuera se preocupan por esas cosas porque no entienden en el fondo qué es lo que está ocurriendo. Me parece que lo que está pasando estos días, este ataque furioso del establishment mediático contra Alberto Fernández, primero nos alivia, porque entonces se van acomodando los melones, ¿no? Por si había alguna duda de quién es Alberto Fernández, un hombre que ha luchado por los derechos humanos y por los trabajadores durante muchos años al lado de Néstor y Cristina. Pero segundo, nos marca la cancha, porque si Cristina en algún momento tomó la decisión, esa rara avis de que una vice elija al presidente, es porque conocía los límites que iba a tener ella en el ejercicio del poder, y sabía que necesitaba ampliar la alianza para enfrentar a lo que hay y a lo que se viene. Y entonces ella le pasó la pelota a un jugador que estaba menos marcado, que tenía más compañeros
cerca, y cuando digo más compañeros me refiero a los gobernadores que rápidamente acudieron en su apoyo, no sin antes recibir un mensaje de WhatsApp de Alberto invitándolos a que ellos acudieran en su apoyo en un tuit. Esa es su gracia, esa es su fortaleza, y los sindicalistas. Entonces, para enfrentar una situación tan terrible y tan amenazante, hacía falta unir fuerzas. Y este candidato tiene la posibilidad de unir esas fuerzas para las cuales por ahí Cristina estaba más limitada. Y tiene la posibilidad también, y ahí seguramente va a haber discusiones, de hablar con sectores del poder económico con los cuales va a haber que llegar a algún tipo de acuerdo mínimo para enfrentar una situación internacional muy preocupante. Un Estados Unidos que en los 70, cuando vio amenazada su hegemonía, acudió a las dictaduras. Y que hoy nuevamente se siente amenazado, en este caso por China, y en menor medida también por Rusia, y acude a los gobiernos títeres. El gobierno de Macri es un gobierno títere, pero no es el único títere. Los que fueron a abrazarse a la Casa Rosada y que van armando esta alianza de derecha, también lo son. Entonces, de ese lado están quienes representan a los intereses internacionales. Y del otro lado, con matices, con las diferencias que se irán discutiendo, palmo a palmo, están los que defienden el interés nacional. Me preocupan algunos nombres que pueden terminar de un lado y a mí me suenan del otro, es cierto, y habrá que irlos analizando y en todo caso digiriendo. Pero es mucho lo que está en juego, es mucho lo que está en juego. Está claro que en una segunda vuelta, que es factible que la haya, está claro que en una segunda vuelta Macri va a tener a su lado no solo a los Vidal o a los Larreta, sino a los radicales y a parte del peronismo de derecha, que de alguna manera se va dando ese futurismo que alguna vez, ese pronóstico de Ditela, de Torcuato Ditela, que dijo que Argentina iba a confluir en algún momento en una fuerza de centro izquierda y una fuerza de centro derecha. Por ahí le erró un poco en lo de centro, pero claramente estamos confluyendo hacia eso. Y bienvenido sea que sepamos de qué lado está cada uno. Me parece que hay un punto que marcó bien Alberto en los últimos días, que es central, en donde en algunos temas puede haber disensos, pero hay un tema en el que no puede haber disenso, que son los presos políticos. Porque los presos políticos son los que nos sacan del juego democrático. Porque dentro del ámbito democrático podemos discutir si sos neoliberal o sos nacional y popular. Si te gusta un modelo o en otro. Si tu principal problema es el empleo o el déficit fiscal. Pero lo que no podemos discutir es que la gente vaya presa sin tener sentencia. Entonces, ese punto que Alberto ratifique y se ponga en ese lugar tan severo, me parece un buen punto de partida. Respetar las libertades individuales. Los que están presos son presos políticos. Desde Milagro Sala hasta Gerardo Ferreira o Julio De Vido. Con matices, por supuesto, porque no son todos iguales. Para mí es Milagro Sala la más importante. Pero cualquier persona que tenga poder y que esté enfrentado a un gobierno y que sea presa del Estado, es un preso político. Claramente ellos lo son. Y me parece que es una definición importante. Todo lo demás, y me parece que ahí es donde vamos a tener que acostumbrarnos. Me parece que salimos del blanco y negro para entrar en una zona de grises claros y grises oscuros. Me parece que todo lo demás lo vamos a tener que discutir siempre sabiendo quién es el enemigo. Me parece que, como dice Zaffaroni últimamente, y viene insistiendo en eso, hay una fuerza nacional y popular y hay una fuerza que es de élite y que es extranjerizante. Y que hoy la gran disputa es lo nacional o lo extranjerizante. Y después discutimos el mejor método de distribución, que seguramente va a ser mejor, sin ninguna duda, que el que hay hoy, porque un gobierno de Alberto Fernández no le va a quitar la leche a los pibes, no le va a quitar los medicamentos a los ancianos y no le va a quitar la compus a los pibes, claramente. Pero el gran problema que tenemos hoy es que nos entregaron a los Estados Unidos. Nos entregaron por las multinacionales, nos entregaron por la timba financiera, nos entregaron por el endeudamiento y nos entregaron por el Fondo Monetario Internacional. Y lo primero que vamos a tener que recuperar es esa soberanía. Entonces, en cada decisión que se tome, en cada declaración que vayamos a analizar, no perdamos de vista jamás quién es el enemigo. Y uso esa palabra porque los tipos que matan pibes por la calle son mis enemigos. Y los tipos que hacen denuncias mafiosas como la que hicieron la Nata y Majul ayer con escuchas ilegales son mis enemigos. Porque Alberto les propuso terminar la guerra y ellos dijeron que no.
Entonces, mientras estén en guerra, ellos están de un lado y yo estoy del otro. Y yo estoy del lado de Fernández Fernández. Para no hacer de mí con pedazos, para salvarme entre únicos e impares.